Bienvenidos a Entre Rutas y Horizontes, el podcast donde las ideas se encuentran con la acción. En este espacio, Dioselinda Roa, Álvaro Moore y Carol Chinchilla te invitamos a un viaje a través de las historias y experiencias de líderes visionarios en el ecosistema de impacto de Latinoamérica. ¿Cómo se ve tu horizonte al compartirlo con otras personas? Acompáñanos en un viaje lleno de risas, anécdotas y valiosa información. Exploraremos contenido diseñado para gestionar organizaciones y negocios y tomar decisiones informadas basadas en la experiencia e historias de aquellos que lideran en diferentes puntos de Latinoamérica. A lo largo de cada episodio profundizaremos en las dinámicas del emprendimiento de impacto, las nuevas economías y la regeneración. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y desmitificar el fracaso, transformándolo en una valiosa oportunidad de aprendizaje. A través de conversaciones significativas compartiremos herramientas y recursos que apoyarán tu desarrollo personal, profesional, al igual que el de tu organización. Así que si estás listo, si estás lista para descubrir nuestras rutas y horizontes, acompáñanos en este emocionante viaje. Comencemos. Listo. ¿Ya estábamos grabando? Sí. Hola. Hola Álvaro. Hola Diose, ¿cómo están? Hola Carol. Hola Diose. Hola Carol, hola Álvaro y hola a todos los que nos escuchan, para aquellos o nos imaginan. Hola. Hola para todos aquellos que nos imaginan. Es para los tres, creo que un gusto de poder coincidir en esta conversación y partir del por qué estamos o por qué nos estás escuchando sería interesante. Hace un tiempo, hace 2 años atrás, estaba junto a mi compañero Álvaro conversando sobre podcast. Bien recuerdo que habían unas personas en esta reunión que se dedicaban a hacer podcast y Álvaro habló de su primer intento de hacer podcast o de tener una grabación con algunos amigos. Y empezó a surgir la idea de allí. Sí lo recuerdo, Carol. Estábamos en Honduras en un evento del ecosistema de impacto, que ahorita seguramente hablaremos de qué es eso. No es golpe. Mucha gente me ha dicho que escuchan impacto y se quedan como, ¿qué es eso? ¿Un golpe? Y para mí es de lo más normal, bueno, para nosotros, ¿no? Entonces, eso es de lo que seguramente ahorita vamos a entrarnos, pero bueno, siguiendo con la historia. Sí, o sea, yo creo que tenía esta idea típica de los memes de los 30, de que uno tiene que hacer un podcast y aprender a hacer pizza y todas esas cosas raras. Y y yo simplemente quería como hacer algo entretenido, como conversar con gente y no tenía tema. Y como que en esa reunión del ecosistema de impacto, donde todo el mundo pues vibraba con los mismos propósitos y saberes acerca de un mejor mundo, de hablar de emprendimiento y esas cosas, dije, esto es como que lo que quisiera hacer, ¿no? Hablar con ese tipo de gente, ¿no? Y habían unos chicos, no recuerdo exactamente de dónde, pero creo que eran de un país de Centroamérica, ¿no? Yo creo que eran Que de tenían Honduras. eran del mismo Honduras, sí. Pero, Y sí. tenían una productora de podcast, ¿no? Uh-huh. Pero una de las cosas que salió de la conversación, porque nos decían, sí, nosotros tenemos un local, tenemos un estudio para grabar y todo, es bueno, pero Carol está en Costa Rica, yo estoy en Colombia. ¿Cómo haríamos? No nos podemos desplazar para eso, ¿no? Tenemos que hacerlo en casa. Entonces, ahí fue como, creo que fue evolucionando un poco la idea de hacerlo. Previa al cierre de año, no, la verdad creo que fue en septiembre, me parece. Alguien se contacta conmigo de tantos los grupos de WhatsApp y me dice, hey, ¿qué tal grabar un podcast y lanzarlo al radio? Y yo dije, hey, sí, ya, me gusta. Está el espacio de difusión,
esto está buenísimo, podemos hablar de todos estos temas y claro, imagínense a Carol preguntándole de qué le gustaría hablar. Y entonces estaban todas las aristas de los espacios en los que me muevo y bueno, le cuento a Álvaro de qué va la idea, de qué podíamos hacer, le empezamos a dar forma y paralelamente coincido con Diose en muchas de nuestras conversaciones y saludos y también empieza a surgir esto de crear podcast, uno con Álvaro y otro con Diose. Diose, ¿te acuerdas de nuestra primera conversación con respecto a esto? Sí, un poco también estaba como para querer impulsar una de las actividades que estamos involucradas en las diferentes ciudades en las que estamos, pero a su vez también ampliar un poco la mirada hacia todo el espectro de, digamos, de generación de impacto en América Latina, qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué hay, hacia dónde está yendo, digamos, todo este movimiento de alguna manera que está ocurriendo y era un poquito, digamos, con esa intención. Y después venía la parte técnica, ¿cómo vamos a hacer esto posible? Que para mí era como tipo un desafío muy grande, porque Sí. escuchaba a Álvaro hablar de los 30 y yo estoy como entrando a los 50. ¿Qué tendría que hacer a los 50? Y bueno, acá estoy proyectando un podcast de ir hacia los 50, pero más o menos esa fue como un poquito la línea de introducción a este mundo. Bueno, aquí, hasta este momento, hay que decir que no importa si vas entrando a los, más bien, saliendo de los 30, en medio de los 40 o llegando a los 50, no importa cuándo nos animemos a hacer un podcast. Podemos juntar a todos y hacer una mezcla e intentarlo juntos. Y bueno, y fue así en estas dos en que se empezó esta construcción de hablar de cuáles son las historias de aquellos líderes que no se conocen, aquellos testimonios, aquellas historias, aquellas reflexiones de los muchos líderes de organizaciones del ecosistema de impacto y del cómo poder contar otras cosas de las que estamos involucrados también y que tiene que ver con desmitificar el fracaso, que tiene que ver con las nuevas economías y bueno, todo eso lo pusimos a cocinar un poco. Y con Álvaro, entonces empezamos a pensar en un podcast que se llamara Rutas Invisibles, con tal de hacer visible ese caminar. Exacto. A mí me movía, me sigue moviendo sobre todo este tema de poder mostrarle a personas cercanas como mi familia, mis amigos, personas con las que he compartido otros momentos de la vida y que ahora me dedico a esto y yo soy simplemente el chico de las ONGs, ¿no? Y no entienden qué hago, no entienden para qué sirve o tienen una idea bien vaga, pero si trato de explicarles, yo mismo me enredo, me empiezo a dar cuenta que no solamente hay esta confusión con la palabra impacto. Si les quiero decir, no, es que hay una organización que incuba emprendedores, es como, ¿qué es incubar? Incubar es para bebés, ¿no? Es como, no, es que es desarrollar negocios desde cero, pero también puede ser acelerarlos. Y ¡puf! Les explota la cabeza y dicen, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia de por qué todos esos términos? Y creo que también nosotros mismos o las personas del sector caemos como en este cliché de las palabritas cool, de hablar de, no de inversionistas, sino de venture capital, ¿no? Y no de, bueno, regalar dinero para promover cosas, no, capital catalítico. Entonces, todos esos términos que suenan muy wow, muy importantes, pero que en el fondo es lo mismo que siempre ha existido, pero con otras palabras, otras intenciones, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que me movía y que
quería tocar a través de las conversaciones con estas personas, ¿no? Pero siempre desde un lado no tan quizás la parte técnica cool, sino entrar un poco a las motivaciones de las personas y visibilizar su ruta, ¿no? O sea, hacer conocida su historia de cómo llegaron a ese mundo. Sí, sí, usted que nos escucha es artista de la ilustración. Me interesa muchísimo ver en algún momento cómo es una incubadora para emprendedores, tal cual lo ha escrito. Me imagino a los emprendedores metidos en algunas capsulitas y además acelerarlos. Eso lo disfruto ahorita en la mente. Eh, Tenemos que hacer algo con ello. ¿Qué va a salir? Bueno, y con Diose, pues precisamente sí, hablar de estos espacios en los que estamos, ¿cómo lo decimos, Diose? ¿Que estamos involucradas, mezcladas o revueltas? ¿Inmersas? Sí, yo creo ahí también un poco trayendo estas palabras que traías, Álvaro, de que a veces quienes estamos muy involucrados dentro de, digamos, de este ecosistema, claro, ya nos hemos ido acostumbrando a este lenguaje que al principio también para nosotros, cuando empezamos, era, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y, y- y cuando queremos justamente ampliar a otros sectores, empezamos a enredarnos y a confundir al otro más, digamos, de lo que nosotros quisiéramos. Y quizás es un poco también podría llegar a ser uno de los objetivos de este espacio, ayudar a generar como una especie de glosario del mundo, digamos, del impacto, para poder también entender mejor qué es lo que estamos haciendo, porque acá seguramente Carol va a decir desde qué lugar también estamos, digamos, conectados, pero durante muchos años yo estuve involucrada con el equipo ejecutivo del Sistema B y hasta hoy mi madre me pregunta a veces, ¿y cómo es ese tu plan B? O sea, entonces entonces, claro, ¿por qué no? Porque acá en Uruguay más aún todavía con el tema del fútbol, porque están quienes están en la A y quienes están en la B, y por qué no la A en vez de la B, entonces es todo un glosario que también tenés que traducir a otros y a otras en ese sentido, ¿no? Y bueno, en esto que traías de la pregunta, Carol, de cómo estamos involucradas y también cómo fue que empezamos a visualizar un podcast que justamente traiga esas miradas desde los diferentes puntos del horizonte en el que estamos. Un poco porque Carol está en Centroamérica y yo soy boliviana viviendo en Uruguay y un poco con esa visión también, ¿no? De cómo integrar este lenguaje común para América Latina, más allá, digamos, de lo local, porque ya nos ha pasado y nos va a pasar de que nos van a escuchar decir palabras que capaz que en sus países son otra cosa, pero justamente cómo involucrar esa mirada, digamos, hacia ese compartir horizontes, ¿no? Y ahí era el nombre que estábamos queriendo resaltar, que era Horizontes Compartidos. Pero hoy estamos ya hacia otro, como que evolucionamos rápidamente, se podría decir. Sí, evolucionamos, nos aceleramos. De hecho, ayer, ¿no? Estábamos conversando y fue como que llegamos a la conclusión de que teníamos los horizontes compartidos y las rutas invisibles y tantas, tantas formas de llegar a la misma conclusión que dijimos, bueno, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y dijimos, ya, vamos a juntarlo y el primer episodio lo hemos puesto entre rutas y horizontes, por esa razón. Y así es como se van a seguir llamando estos espacios. O bien te vamos a invitar esperamos que sigas escuchando el podcast de Entre Rutas y Horizontes, que busca un espacio orientado a todo el ecosistema de impacto.
con el fin de que ustedes como audiencia y esperamos que sea creciente puedan tomar acción, contribuir a los cambios positivos que requiere el mundo y tener ese futuro más, vamos a entrar en el cliché, sostenible y regenerativo. Pero tal cual como decía hace un rato Álvaro, para ustedes, ¿qué es impacto? ¿De qué vamos a hablar acá? ¿Que puede golpear o que puede doler quizás? ¿Cómo explican ustedes a sus familiares y amigos al final qué es impacto? Para mí, digamos, ha sido también bastante complejo el, bueno, cómo traer estas palabras que también han sido todo un proceso que hemos tenido, digamos, de transiciones muy ligados hacia lo que es el accionar económico vamos a enfocarnos en el mundo, pero nuestro foco, perdón, va a ser en América Latina. Y es un poco como, por ejemplo, hace como 30 años, aprox, o un poco más, un poco menos, se hablaba de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y después se empezó a hablar de lo que es la sostenibilidad, entró la palabra sustentabilidad, que también es otro punto, cuál es el punto de vista. Después empieza a hablarse del triple impacto y de qué hablo cuando hablo del triple impacto. Después se cerró a solo impacto. Y, y hoy incluso estamos con miras hacia lo que es la regeneración, ¿no? Entonces, que en un tiempo va a ser también una palabra tan fuerte como hoy es la sostenibilidad o la palabra impacto, ¿no? Y en ese proceso, lo que a mí se me venía de ir explicando y lo que veía que era, digamos, cuál era como el resultado de lo que podría llegar a pasar cuando tengo acciones positivas, era pensar en el bien común, ¿no? ¿Cuál es el bienestar para las personas o el bienestar para el planeta? Y ese es el impacto que al final termina siendo un impacto positivo del cual estamos hablando, porque también existe el impacto negativo, que a veces no lo decimos y a veces también somos muy románticos en esta visión de la sostenibilidad y del impacto y solamente estamos hablando muchas veces desde esa mirada positiva, porque obviamente queremos hacer un Ujú, cambio a todo lo ujú. negativo que pasa en nuestros contextos económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces, un poco como desde ese lugar, yo siempre que podía explicar estos temas era más, bueno, ¿cuál es el beneficio o el bien que le estamos haciendo a la sociedad o al planeta, ¿no? Álvaro, ¿cómo es tu impacto? Bueno, yo justo pues estaba escuchando la respuesta de Diose y quería partir por un punto que era lo que hablabas de lo positivo y lo negativo, ¿no? Cuando pienso en impacto, eh, me acuerdo mucho de este concepto de economía de las externalidades, ¿no? Como estas consecuencias no planificadas de cierta actividad, ¿no? De cierto ejercicio económico. Em, y que hay positivas y negativas, ¿no? De repente, este, hacemos un negocio de, no sé, vendemos un producto y sin querer beneficiamos más a cierto sector de la población que a otro. Y no es nuestra intención generar eso, para nada. No quiere decir que eso sea un negocio malo per se, pero está teniendo este impacto negativo, en ese caso, que en una escala más grande, que en una suma de pequeñas acciones de miles de millones de personas, puede convertirse en un problema general, un problema sistémico. Pero también podemos tener la otra cara, ¿no? Que es tener una intención positiva. En ese caso, bueno, podría ser sin intención también, pero generalmente las cosas positivas no ocurren por arte de magia, sino más bien por esa intención de generarlas. Y
haciendo la misma actividad económica, además estamos generando un bien hacia el planeta, como hacia el medio ambiente, o a las personas. Puede ser a un tipo de persona en especial, puede ser tratar de resolver una problemática que les afecta a todos, como de repente el acceso a comida de calidad sin necesariamente pagar mucho dinero, o acceso a ciertas justicias, ¿no? A ciertas, a la reducción de ciertas inequidades, digamos. Hay miles de formas de expresarlo, ¿no? Y eso es lo que yo he ido aprendiendo en el tiempo también, que existen como diferentes marcos teóricos, ¿no? Por ahí también, cogiendo un poco la respuesta de Dios antes, que hablaba de sostenibilidad, de triple impacto, de responsabilidad social. Todos esos son marcos teóricos distintos, pero que se solapan, ¿no? Como un diagrama de Venn que está ahí superpuesto. Y aunque puedas argumentar desde un eh, aspecto técnico que de repente hay alguna diferencia entre ellos, creo que en el fondo no importa, porque lo importante es que se trata de seguir haciendo algo económico, o sea, seguir haciendo una actividad que genera un capital, que genera una ganancia, y al mismo tiempo tratar de ayudar a las personas, a nuestro planeta, a mejorar desde algún aspecto. Quizás uno de los marcos más populares hoy en día sean los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando pienso en impacto, inmediatamente pienso en este abanico de 17 objetivos definidos por la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas, que tienen como una clasificación de, o sea, como dije, 17 tipos diferentes de impacto, ¿no? Em, y eso es lo que trato un poco de explicarle a las personas que no entienden, ¿no? Que escuchan impacto y piensan en golpe, en que mi trabajo se relaciona con eso, en promover actividades económicas que a su vez se enfoquen en atender o ayudar a alguna de estas 17 problemáticas que se han tipificado en el mundo. Y no necesariamente con golpear a las personas. Exacto. Para mí impacto tiene que ver con las acciones, con los resultados, con lo que se ejecutó, sea bueno o sea malo. Es cómo benefició o afectó aquella decisión que se tomó desde la gobernanza de una empresa, desde la gobernanza de una organización, desde la gobernanza de la inversión. Para mí ese es impacto, y de eso es lo que vamos a intentar hablar en todos los episodios que van a escuchar ahora sí en esto que llamamos la primera temporada, que han sido espacios que hemos grabado conversando con personas que admiramos mucho, con personas que nos mueven a conocer su historia y que nos interesa, o bien no sabíamos nada y que nos interesaba mucho saber qué era lo que hacían. Y es así como los siguientes 6 programas que van a escuchar a partir de esta semana tienen que ver con eso. Y tanto nosotros que estamos acá, digamos, hablando y conversando, intercambiando opiniones y generando estos espacios, así como quienes nos escuchan, también es una linda oportunidad para traer también las inquietudes, ¿no? Expectativas que tengo sobre este mundo, qué más nos gustaría aprender o saber, porque eso también nos puede alimentar mucho para poder seguir construyendo este espacio y así, sin hacernos los misteriosos, pero sí como está en etapa de construcción, para ir contando lo que hemos ido haciendo y lo que podemos venir a seguir haciendo en un futuro, ¿no? Yo creo que es emocionante poder pensar en que les podemos contar qué es lo que viene. De lo mucho que hemos jugado con los nombres, hemos intentado titular cada edición con un eje, con una temática, pero
sobre todo con la intención de llevar a la audiencia esa conciencia de qué es lo que hace cada uno de los invitados que vienen, que van a escuchar. Y en general, creo que han sido personas, bueno, yo creo que ya lo nombré, que han sido personas que admiramos, que nos interesa saber qué hacen, que nos interesa saber cómo lo hacen, porque se sale de la canasta, por lo menos uno de ellos. Y, y bueno, para esta temporada vamos a escuchar a Ramsés Gómez, un espacio en el que espero que escuchen, va a ser uno de los primeros, y que Dioselinda y yo conversamos con mucho cariño con Ramsés. Sí, creo que esta posibilidad de traer personas que no solamente podemos leer, digamos, su currículum o seguirlos en, en redes o ver alguna charla de ellos en YouTube, porque varias de estas personas que hemos ido invitando son referentes en sus círculos de influencia y nos van a despertar diferentes miradas, ¿no? Entonces, en este caso, que justo estábamos hablando también de Ramsés con mucho cariño, también nos va a traer un poco desde su mirada más, digamos, la persona, ¿no? Un poquito quisimos indagar en él desde quién es o quién era ese niño, ese joven, en sus primeros pasos hacia este mundo, digamos, de acercarse a lo que es la sostenibilidad o el impacto. Y así lo mismo con los siguientes, ¿no? Entonces, creo que más allá de los nombres, eh, está bueno, digamos, traer esta visión em, de lo que queremos, digamos, extraer en la conversación con ellos, ¿no? Un poquito este espacio que te brinda cierta intimidad, pero a su vez también que sabes que lo que vas a decir es, es para quien te escuche desde cualquier lugar, en este caso de América Latina o de habla hispana, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de estas primeras conversaciones, Álvaro? Creo que descubrir un poco la humildad de las personas, ¿no? Que de repente vemos en diferentes escenarios em, metafóricos y reales, ¿no? Porque algunas de estas personas las he podido ver en algún panel, en alguna presentación, y pues uno se imagina que detrás de esa historia de repente hay todo una odisea súper súper compleja, pero poder hablar de sus trabajos antes de trabajar en este sector y sus motivaciones desde niño, este, cosas de ese tipo como que también te aterrizan un poco y te enseñan que todos podemos hacerlo, ¿no? Te motiva a hacer más impacto. A mí me genera esas ganas de volver a emprender, em, o de también ser más agradecido y sentirme bien con las cosas que estoy haciendo, ¿no? Y no lo digo para darme una palmadita en la espalda, pero de repente para quitarme un poco esa sensación de que tengo que hacer más, de que tengo que hacer otro podcast o tengo que hacer otra empresa realmente y sentirme un poco más satisfecho sobre el lugar que tengo y las cosas que estoy pudiendo hacer desde acá, ¿no? Entonces, eso me ha gustado, ¿no? Y las historias siguen, ¿no? Todavía tenemos muchas más personas por entrevistar, muchas conversaciones en curso. Es bonito ver que la gente te presta atención, ver cómo estas personas se prestan, se emocionan de contar su historia sin saber todavía cómo va a ser, ¿no? Y espero que esta primera temporada pues, genere ese efecto de bola de nieve para que las siguientes temporadas más personas se animen a pasar por este micrófono
y contarnos acerca de qué le motiva para generar impacto. Bueno, a mí me ha gustado, partir de la conversación diaria con cada uno de ustedes. De esa construcción, de cómo hacemos, a quién le decimos, mira, me gustó esta persona, y que tenemos una lista grande de personas con las que queremos conversar, pero nuestro tiempo nos sobra, y además el tiempo de los escuchas tampoco. Entonces, o sea, digamos que esa construcción ha sido muy bonita, de poder conectar con personas que, si bien ninguno o nadie es perfecto, que admiramos, que nos acercamos desde su mirada de qué significa para ellos hacer un mundo mejor, de su mirada qué significa estar haciendo algo, o cómo empecé yo a hacer ese algo. Siempre me gustan los datos curiosos, y escuchar de algunos que había incursionado desde hacer pan y que sabe hacer pan, a otros como hacía radio cuando estaba en secundaria, o trabajé en internacionales, solo en empresas internacionales, y mi familia se volvió loca cuando me metí en esto de ONGs de impacto. Creo que eso llama mucho, mueve corazones, y que emociona. E- Esta, esta creación de diálogos, esta creación de conversaciones que quedan en esta sombrilla llamada podcast, espero que sean de mucho de orgullo de la persona que nos apoyó y del invitado, pero también de agrado de las personas que son cercanas a ellos y a ellas, y que ojalá se pueda escuchar en toda Latinoamérica. Pienso que más, más allá de lo que ya hemos dicho acerca de estas historias invisibles o estos como eh, propósitos compartidos que unen personas de diferentes nacionalidades y regiones y todo eso. No estamos tratando de convencer a nadie que deje su trabajo internacional, corporativo, ni que tome otro rumbo, sino que descubran que existen estos caminos de trabajo, estas formas de vida, porque no es dejar todo para volverse eh, em, unos filántropos, pues, y todo eso, sino simplemente son trabajos en los que uno puede igual sostener una familia, estudiar una maestría, hacer todo, pero desde algo que no está tan retratado en los periódicos, en las películas, en lo que llamamos el mainstream, ¿no? De eso se trata un poco esto, ¿no? Y espero que la gente que está tratando de escuchar algo distinto, que acompañe em, su día a día, no solamente el trabajo, el camino al colegio, el fin de semana a la playa, encuentre en esto esa inspiración a atreverse a hacer cosas diferentes. Yo también he empezado a hacer también otras cosas distintas en mi vida, no relacionadas a emprendimiento en impacto, sino también como actividades raras, porque también en este mundo, ¿no? O en este ecosistema, otra de esas palabras que nos encanta decir, encuentro que hay personas que me enseñan que, no, que puedes hacer cosas diferentes eh, y además a cualquier edad, ¿no? Es como que no tienes que sentirte mal porque te gusta una actividad que no es como típica para las personas como tú, ¿no? O sea, por decirlo de una manera muy general, ¿no? Y eso ha hecho que empiece a buscar ese tipo de actividades, ¿no? A buscar hobbies que digo, o sea, ¿qué, qué me está deteniendo? ¿Por qué tengo que seguir este camino como que tan tradicional en todo? No solamente en el trabajo, o sea, también lo puedo hacer en mi tiempo libre, puedo ser más curioso en otras áreas de mi vida. Esas son las cosas que yo descubro en estas conversaciones con las personas del ecosistema de impacto y que
quisiera transmitirle a mis amigos y a la audiencia? A mí me encantaría que quienes nos escuchen nos hagan preguntas, nos inviten también a nuestras propias reflexiones, a transmitir estas preguntas también a quienes estamos invitando a construir estos espacios. Em, Invito también a abrir el espacio auditivo. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina en relación a las acciones, ¿no? Hay un montón de organizaciones, hay un montón de emprendedores y emprendedoras que están queriendo generar o traccionar hacia un cambio más positivo y también eh, generando posibilidades en sus lugares, ¿no? Y después ver, mira, algo parecido podría llegar a ser, o podría tomar esto, o podría replicarlo, podría también expandir si la historia realmente me conmueve, me llega, capaz que puedo ser parte, conectarme. Nuestros invitados e invitadas vienen de varias ciudades de América Latina como para poder también ampliar esa visión y saber que es posible, ¿no? Creo que esa es una invitación de cuando escuchamos historias de cómo se empieza, cómo se sueña eh, y cómo se conecta, eh, también podemos visualizar, bueno, ¿y cómo lo hizo posible, no? ¿Cuáles fueron los pasos que hicieron que esto pasara para hoy poder escuchar estas historias y poder también sumarme desde algún lugar a alguna de estas acciones? Así que esa es como un poquito la invitación. Entonces, invitados para que dentro de una semana busquen el podcast de Entre Rutas y Horizontes, ya sea en las redes sociales de Dioselinda, Álvaro o mías, y nos puedan escuchar con nuestro primer invitado. Gracias. Nos vemos. Chao. Y nos escuchamos. Nos escuchamos. Bye. Chao, chao.